El tema es Job, una prueba viviente de fe y de integridad. El libro de Job, que terminamos hace unos días, es un libro, queridos hermanos, muy profundo y es un libro único en la Biblia. Y puede ser la historia, quizá para algunos de ustedes, más perturbadora de toda la Biblia. La historia está narrada en una tierra muy recóndita. Estaba muy lejos de Israel, la tierra de Uz. El personaje principal, Job, ni siquiera es israelita. Y eso es lo que a mí me llamó mucho la atención. Y el autor es anónimo. Algunos piensan que fue el mismo Job. Pero en este libro ni siquiera se coloca la historia en algún momento claro de la historia antigua. No hay una genealogía. No hay un tiempo, ni siquiera hay una ubicación geográfica para saber en dónde sucedieron estas cosas. Pero yo entiendo, queridos hermanos, que es como si el autor no quisiera que nos distrajésemos con preguntas históricas, sino más bien que nos concentremos en la historia de Job y en las preguntas que nacen de la experiencia de un terrible sufrimiento. Pues sin ninguna razón aparente, Job, un hombre correcto, un hombre íntegro, se convierte en víctima de una cadena de tremendas tragedias, perdiendo su riqueza, perdiendo su poder y perdiendo a sus hijos. Acompáñame por favor al libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tengas me dices amén. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice así la palabra de Dios. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Así que si en aquella época hubiera habido la revista de Forbes, a Job lo hubieran considerado como el hombre más rico de toda la tierra. Este era Job. Así que es muy sorprendente que la causa terrible del sufrimiento de Job es una extraña apuesta, hecha entre Dios y Satanás. Satanás, cuyo significado es el acusador, el adversario, el abogado. Así que la pregunta que surge es, ¿por qué un amoroso Dios le permite a Satanás atormentar a un ser humano inocente, con características singulares? Dice la Biblia que él era perfecto, apartado del mal, temeroso, era un hombre íntegro. La respuesta que yo personalmente creo y que he estudiado, créanme, profundamente a lo largo de ya algunas semanas desde que comenzamos el libro de Job, porque, bueno, algunos que escuchan, que son como 3 personas los que escuchan mis devocionales, yo hice un resumen de cada uno de los 42 capítulos. Así que, en lo personal, yo creo que finalmente esta pregunta tiene una respuesta, pero la respuesta es que es un misterio, no lo sabemos. La respuesta está en que la soberanía de Dios, Él es soberano para poder hacer cualquier cosa que nosotros quizá no entendemos. ¿Por qué? Porque tú y yo somos seres limitados. Job se convirtió en el objeto de esta terrible apuesta hecha entre Dios y Satanás. Dice la Biblia que él era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Satanás le quita todo lo que él tiene. Una apuesta que, a pesar de que Job es un hombre íntegro, es llevado a tal desesperación para poder maldecir a Dios. Y las reglas de este concurso lo llevan a un inimaginable sufrimiento.
Veamos el versículo 6, del 6 en adelante. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién dice? Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En esta apuesta, Dios estaba diciendo: Job es un hombre íntegro. Satanás dijo: pero ¿cómo no? Si le has dado todo, es el hombre más rico del mundo. Le has dado una hermosa familia y le has dado muchos bienes, pero a ver, toca todo lo que tienes y verás si no blasfema en contra de ti. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Satanás? Versículo 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Es importante notar, queridos hermanos, que Dios no le está diciendo: vas a quitarle absolutamente todo. Simplemente le dijo: toca sus bienes, pero manténlo vivo. ¿Qué hizo Satanás? Vea usted lo que hace el acusador para que usted empiece a conocer cuál es el carácter de Satanás. Versículo 13. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué dice? Murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. 4 terribles noticias. 4 mensajeros. Pero hermanos, cuando nosotros profundizamos en la meditación de esta palabra, comenzamos a conocer el carácter de Satanás. Él no se tentó el corazón para hacerle daño a Job. Y lo que me llama mucho la atención es qué culpa tenían los siervos de Job, porque también a ellos los mató. Y este es Satanás, del cual tú y yo nos debemos de cuidar. Así que el pasaje describe una serie de calamidades repentinas que caen sobre Job, marcando el comienzo de sus pruebas. Lo que hace Dios es darle a Satanás una inusual oportunidad para dejar que destruya la vida de Job y provocarle una gran duda. ¿Cómo es posible que la misericordia de Dios ante su divina presencia permita tanta crueldad y tanto sufrimiento en gente inocente? Pero Job
nos enseña la forma en que debemos responder ante la tragedia. Por eso es un libro maravilloso, en donde podemos ver la vulnerabilidad humana ante lo inesperado. Así que tú y yo, en cualquier momento de nuestras vidas, a lo mejor en el momento que mejor estamos, en que somos más prósperos, en que tenemos tantos bienes, puede venir la prueba. Acompáñame al versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No sé, hasta se me enchina la piel. ¿Qué harías tú, hermano, si hubieras pasado por una situación similar a la de Job? ¿Cuál hubiera sido tu actitud ante una situación tan terrible que pasó en un momento? 10 hijos y los 10 hijos muertos. ¿Qué reconoce este hombre en Dios? Finalmente que Él es el soberano. Él da y Él quita. Y Él dijo, finalmente, sea bendito el nombre de Dios. Así que ante el dolor de la pérdida, Job nos muestra su profunda fe y su sumisión a la voluntad divina de Dios. La frase desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá nos muestra que la vida es efímera y que al final todos regresamos al mismo lugar. Después Job afirma: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que Job reconoce la soberanía de Dios en su vida. Y esto implica que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que Él tiene el derecho de tomarlo en el momento que Él quiera, sean cosas materiales o sea una persona, y puede ser la persona más cercana a ti. Así que podemos aprender sobre cómo se puede adorar a Dios incluso en las circunstancias más desafiantes de nuestra vida. La adoración no siempre es fácil, pero es un acto de voluntad y reconocimiento de la grandeza y de la soberanía de Dios en el cual tú has creído, el que creó todo el universo. Después podemos ver que la apuesta continúa y podemos decir en términos de fútbol, entonces Dios va ganando 1-0. ¿Por qué? Porque finalmente Job siguió conservando su integridad y no maldijo a Dios, que fue lo que quería Satanás que hiciera. Acompáñame al capítulo 2, versículo 1. Dice en el capítulo 2: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: pie por pie, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Ahora también quita su salud. Y cuando este Satanás dice: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, de verdad, hermanos, a veces esto nos pone a meditar, porque a lo largo de mi ministerio yo he visto personas que han enfermado gravemente
y la familia ha tenido que vender todas sus posesiones para que esa persona pueda conservar la vida. Y a veces se nos olvida que quien la controla no es el dinero, ni son los médicos, ni son los medicamentos que le dan, sino Dios mismo. Así que, por eso, aquí en el carácter de Satanás, ni tardo ni perezoso salió en ese momento y quitó la salud de la vida de Job. Y lo hirió, dice, con una terrible saña. Así que Job pierde todo lo que atesora en la vida, sus hijos, sus pertenencias y finalmente su salud. El sufrimiento, queridos hermanos, puede alcanzar tanto lo material como lo físico, pero aún en las pruebas más severas, la fe que Dios nos ha dado, la fe verdadera, esa fe que se produce a través del Espíritu Santo, puede mantenerse intacta. Dios permite que pasemos por tribulaciones, pero siempre en el marco de su soberanía y no más allá de lo que tú y yo podamos soportar. Job sigue siendo un testimonio de integridad en medio de un profundo dolor. Ahora ya Job, como un indigente, afligido por la pena, con heridas abiertas, Job comienza a sentirse desesperado. ¿Y quién no? En una condición como la de él. Después podemos ver que adicionalmente a su desgracia, su esposa, la única que le dejó viva, y una mujer muy poco paciente, también le dice estas palabras. Acompáñame a Job 2:9. Dice: entonces dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y mira lo que dice: en todo esto no pecó Job con sus labios. Y sabe, usted y yo podemos llegar a pensar que la mujer de Job era una mala mujer, porque finalmente no se ve que estuviera acompañando a su esposo en el momento de su enfermedad, sino que solamente se acercó a él para poderle decir: maldice a Dios. Y a lo mejor en esa profundidad de las palabras de la esposa de Job tú no logras entender lo que hay más allá, porque más que pensar que era una mala mujer, lo que ella le estaba proponiendo a Job a través de lo que le estaba diciendo que hiciera era una especie de eutanasia teológica. ¿A qué me refiero? Si Job hubiera maldecido a Dios, entonces finalmente hubiera muerto y hubiera quitado su sufrimiento. Y a lo mejor eso era lo que estaba en el corazón de su esposa, porque finalmente fue la misma mujer con la que volvió a procrear otros 10 hijos. Así que a veces nosotros estamos acostumbrados a etiquetar a las personas, pero no sabemos más adelante qué es lo que hay en su corazón y en su mente. Así que ella lo que quería verdaderamente era librar a su esposo de ese sufrimiento. Y en unos momentos de la fascinante historia de Job, recibe una visita inesperada de 3 de sus más antiguos amigos. Y te quiero decir que esta visita de estos 3 amigos se lleva más de 2/3 partes de todo el libro, lo cual sería muy difícil de poder predicar en un sermón de domingo. Acompáñame a Job 2:11 al 13. Dice el versículo 11: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él. ¿Y para qué dicen? Para consolarle. Pero vas a ver qué sucede después. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Nos estamos hablando de que estaba desfigurado. ¿Y saben qué hicieron? Lloraron a gritos
y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza al cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Qué terrible. ¿Cuál sería la forma en que Job se encontraba en ese momento con esa sarna maligna? A veces cuando uno lee este pasaje, yo cuando estaba meditando en él, dije, a veces nosotros, la reacción de los seres humanos es muy diferente. Porque a veces tratamos de que si alguien está pasando por una situación difícil, queremos resolverle el problema, dándole consejos y diciendo que todo va a salir bien. Y a veces me encanta esta parte que leo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el polvo, la ceniza y esas cosas evitan que las personas hablen. Simplemente rasgar tus vestiduras ya es un mensaje que tú estás transmitiendo. Poner polvo sobre el cielo para poder decir, esto es terrible lo que está pasando. Y después pasar 7 días y 7 noches sentados junto a su amigo desfigurado, sin decir una palabra. Yo dentro de mí digo, qué paciencia tan grande. Es increíble. Así que en estos 7 días y 7 noches con Job, no dicen una sola palabra, solamente lloran, y yo creo que es con la intención de enseñarnos que tu primera reacción ante una tragedia de alguna persona que tú amas, si realmente en serio te interesa, no es para ir con esa persona y tratar de explicarles por qué te está pasando lo que te está pasando, o de qué manera tú podrías solucionar ese problema, o decirle que pronto se va a recuperar, sino que la primera responsabilidad para alguien a quien le interesas es llorar contigo, dolerse. Así que con sus amigos como oyentes compasivos en ese momento, Job, que ha perdido todo, finalmente expresa su dolor. ¿De qué forma? Capítulo 3, por favor, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3, dice: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Versículo 11 dice: ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Así que el silencio de los amigos terminó para poder hablar de sus sentimientos secretos sobre el sufrimiento de Job. Primero habla Job y después le seguirá la respuesta de uno de sus 3 amigos. Luego Job le responde a ese amigo y otro amigo responderá la respuesta de Job. Y así, de un lado para otro, durante 3 siglos y durante más de 30 capítulos de este fascinante libro. Y todo este debate se enfoca en 3 preguntas. La primera ¿es Dios verdaderamente justo en su carácter? La segunda es: ¿gobierna Dios el universo en el principio estricto de la justicia? Y la tercera es: ¿cómo se explica entonces el sufrimiento de Job? Así que Job y los amigos están hablando desde una enorme suposición acerca de cómo la justicia de Dios debe de verse en el mundo, que cada cosa que sucede en el universo debe operar de acuerdo a los principios estrictos de justicia que Dios ha establecido. Así que si eres una persona buena y sabia y honras a Dios, te sucederán cosas buenas. Dios te recompensará.
Pero si eres malvado y haces cosas pecaminosas, te sucederán cosas malas y Dios te castigará. Acompáñame al capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8 y 9, voy a leer. Dice, ciertamente yo, está hablando uno de sus amigos, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Versículo 17 de ese mismo capítulo. Dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, porque no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Así que cada uno de esos argumentos, si tú tienes esa curiosidad espiritual de poder estudiar todo el libro de Job, te vas a dar cuenta que son una serie de argumentos en los cuales es un toma y daca de cada uno de ellos. Job queriendo justificarse porque él sentía que era un hombre íntegro, y los amigos pensando que Job había hecho algo terrible para poder haber recibido un castigo así, porque ninguno de ellos sabía cuál era la verdad. Así que el argumento constante de Job a lo largo de estos discursos es que él es inocente, así que su sufrimiento no es un castigo divino. Y en realidad, queridos hermanos, sabemos por el prólogo, por los primeros capítulos, que ambas cosas son verdad. Recuerda, Dios mismo dijo a Job que era recto, intachable, así que Job concluye su argumento acusando a Dios. Dios no gobierna el mundo de acuerdo a la justicia, o aún peor, simplemente es un Dios injusto. Vamos al capítulo 6, versículo 28. Dice en el versículo 28 del capítulo 6, ahora pues, si queréis, miradme y ved si digo mentira delante de vosotros, volved ahora y no haya iniquidad. Volved aún a considerar mi justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? Así que los amigos, por otro lado, están en desacuerdo con Job. Su argumento es que Dios es justo. Y podríamos decir que ciertamente nosotros sabemos que Dios es justo. Así que concluye acusando no a Dios. O sea, los amigos no están acusando a Dios, están acusando a Job. Porque Job tuvo que haber hecho algo mucho peor, algo muy malo, para que Dios lo castigara de la forma como lo está castigando. Así que ellos incluso empiezan a invertir, ¿sí?, y a inventar posibilidades. Ya saben, cuando uno etiqueta a alguien, comienza a ver cosas, ¿verdad?, que no sabes si son verdad, pero comienzas a decirlas sin pensar. Y Job protesta todo esto. De hecho, Job le molesta tanto lo que sus amigos le dicen que comienza a hartarse de ellos. Y mira lo que les dice en el capítulo 16, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tienes? Adelantito, capítulo 16, 1 y 2, dice, respondiendo Job dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. Como dicen en México, mejor no me ayudes, compadre. Job se sentía muy atribulado, estaba pasando por una situación muy difícil y sus amigos lo acusaban de haber hecho algo malo. Y luego aparece un cuarto personaje. No es de sus tres amigos, es otro ajeno que estaba ahí escuchando la conversación de ellos, estaba escuchando los argumentos de Job, los argumentos de sus tres amigos. Su nombre es Eliú, un cuarto amigo que fue testigo de todo esto. Y él llega a una más sofisticada conclusión de por qué las personas buenas sufren. Y decía, podría no ser un castigo por el pecado pasado. Dios podría estar infringiendo sufrimiento como una advertencia para ayudar a las personas a evitar pecados futuros. O Dios, dice, podría usar el dolor y el sufrimiento para forjar carácter.
o para enseñarles lecciones valiosas a las personas. Así que Eliú no pretende saber por qué Job está sufriendo, pero él está seguro de algo. Job está equivocado al acusar a Dios de ser injusto. Vamos al capítulo 34, versículo 1. Obviamente me estoy brincando muchos porque sería imposible predicar 42 capítulos. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? 34:1 dice: además Eliú dijo: oíd sabios mis palabras, y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho: yo soy justo, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Porque ha dicho: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. Finalmente lo que está diciendo este hombre, o sea, ¿para qué soy temeroso? ¿Para qué soy íntegro? Si finalmente Dios va a hacer lo que Él quiera y me va a dar un terrible castigo aunque yo sea bueno. ¿Para qué? Bueno, pues hay una respuesta más adelante. Y luego de tanta discusión y de que Job exige que Dios le responda, ¿dónde está lo malo de él? Fíjense bien, esto es increíble, porque Job le exige a Dios que le responda por qué le está pasando lo que le está pasando. ¿Y qué crees? Pues Dios le concede su petición. Dios se aparece en un torbellino y le responde a Job personalmente. Primero responde a la acusación de Job de que es injusto e incompetente para poder gobernar el universo que él había creado. Así que Dios lleva a Job en una especie de tour virtual, en donde Dios le va a explicar cómo fue que hizo el universo, y comienza a hacerle una serie de preguntas a Job acerca del orden y el origen del cosmos. Acompáñame a Job 38:1. Dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. O sea, ponte atento a lo que te voy a decir. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Así que Job, queridos hermanos, responde con humildad y arrepentimiento y le pide a Dios perdón por haberlo acusado y reconoce que sobrepasó sus límites. La pregunta para nosotros es: ¿qué actitud hubiéramos tomado en una circunstancia como la de Job? Y vamos al último capítulo 42, versículo 1. ¿Ya lo tienes? Dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y este pasaje hermoso, el versículo 5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que esa humildad de Job
al responderle de esta manera a Dios? Porque finalmente, hermanos, también nosotros podríamos decir lo mismo: de oídas te había oído, pero cuando estamos pasando por una situación difícil en nuestra vida, es cuando vemos a Dios, es cuando buscamos a Dios, es cuando le pedimos, como Job, que nos responda, que pese en balanza nuestras acciones, para saber si realmente estamos actuando bien o mal. Así que el libro concluye con una breve recapitulación. Primero, Dios dice que los amigos de Job estaban equivocados, que sus ideas acerca de la justicia de Dios eran demasiado simples y que no correspondían con la complejidad del mundo o con la complejidad de la sabiduría de Dios. Y luego Dios dice que Job ha hablado correctamente acerca de él, y eso a veces es sorprendente porque continuamente estaba diciendo que Dios era un Dios injusto. Así que uno se sorprende de lo que Dios dice. Y quiero decir, sabemos que Job llegó a conclusiones precipitadas y equivocadas, pero aún así, el mismo Dios aprueba su lucha. La manera en que Job vino honestamente delante de Dios con toda su emoción y dolor, y simplemente, queridos hermanos, quiso hablar con Dios mismo. Y Dios dice que esa es la manera correcta de procesar todo esto, a través de la lucha de la oración. Así que ya tienes una enseñanza maravillosa. ¿Estás pasando por una tremenda tribulación? Pues ahí está. Puedes preguntarle a Dios y puedes orar a Dios. Capítulo 42, versículo 10. ¿Ya lo tienes? Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió viejo y lleno de días. Caray, este maravilloso libro concluye con la salud, la familia, la riqueza de Job siendo restaurados, no como recompensa por el buen comportamiento, sino simplemente, queridos hermanos, como un regalo glorioso de Dios. Y ese es el final del libro. Así que el libro de Job no descifra el enigma de por qué suceden cosas malas a la gente buena. Si pudiéramos decir, en esta apuesta en la cual Dios apuesta con Satanás, pues podemos decir que el marcador final 2-0. A veces, hermanos, en tratar de entender o de encontrar la razón de nuestro sufrimiento, más bien debemos de tratar de entender quién es Dios y lo que quiere de nuestras vidas. Así que el libro nos invita a llevar nuestro dolor y nuestro pesar con honestidad delante de Dios y confiar en que Él realmente le importa saber lo que tú estás haciendo. Te voy a compartir 7 enseñanzas que podemos aplicar a nuestras vidas. ¿Me pones la siguiente, por favor? La primera. ¿Escucha? Nuestro sufrimiento no siempre es el resultado del pecado. Job demuestra que no todo sufrimiento es a veces consecuencia directa de la maldad personal que tú puedas hacer.
A veces el dolor es inexplicable desde nuestra perspectiva humana, que es lo que acabamos de ver en el libro de Job. Dos. Nuestra fe puede ser probada en el fuego del sufrimiento. ¿Cómo está tu fe? Job nos muestra que la fe genuina puede soportar las pruebas más severas. Aunque Job no entendía el porqué de su sufrimiento, mantuvo su integridad y no renunció a su relación con Dios. ¿Se acuerdan como cuando vimos el libro de Daniel? A él no importó ese edicto que había pasado, finalmente él siguió en su relación con Dios y siguió orando todas las veces que él oraba todos los días. Y no le importó el edicto que iba a ser echado en el foso de los leones. Lo mismo sucede con Job. Él guardó su integridad hasta el final. Número 3. La sabiduría de Dios es infinita y nuestra comprensión es limitada. Cuando Dios responde a Job, le recuerda que el entendimiento humano es limitado frente a la grandeza de su creación y de su soberanía. Cuarta enseñanza. Nuestro sufrimiento, a veces, querido hermano, no tiene explicación. No trates de entender por qué te están pasando las cosas. Mejor ora a Dios y pídele que te dé entendimiento para que puedas saber si lo que está pasando en tu vida es realmente consecuencia de una mala decisión que tú tomaste o simple y sencillamente es una prueba que Dios está poniendo en tu vida. Así que Job reconoce en el capítulo 42 que ha hablado de cosas que no entendía y dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Así que en momentos de sufrimiento debemos reconocer que no tenemos todas las respuestas y que debemos de confiar, queridos hermanos, en la sabiduría de Dios, porque tú y yo somos hijos de Dios. Número 5. Quinta enseñanza. Nuestro sufrimiento puede ser una herramienta de crecimiento espiritual. Es ese momento en el cual yo les he dicho muchas veces que nuestro cristianismo pende de un hilo muy delgado. Y que a veces cuando Dios te prueba, ese hilo se rompe. Y se te olvida quién es Dios, se te olvida quién eres tú delante de Dios y se te olvida que eres cristiano. Y sale lo mundano de tu vida. Job se pudo haber enojado con Dios terriblemente, pero no lo hizo. Así que nuestro sufrimiento puede ser una herramienta para que tú crezcas espiritualmente. Así que en medio de nuestras pruebas Dios puede estar obrando en nosotros para hacernos más fuertes y para podernos hacer más maduros espiritualmente. Sexta enseñanza. Dios está presente en nuestro sufrimiento. No te sientas, querido hermano, abandonado de Dios. Finalmente Dios siempre está con nosotros. Él lo prometió. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Así que aunque Job se sentía que Dios estaba distante, la respuesta final de Dios muestra que nunca lo abandonó. Y nos enseña a que en medio de nuestras pruebas Dios sigue presente incluso cuando no lo sentimos cercano a nosotros. Última enseñanza, séptima. Nuestra restauración es parte del plan de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Así que en ese valle de sombra de muerte tiene un inicio, pero dice que al final hay una puerta de esperanza. En el libro de Eclesiastés capítulo 3 veíamos: todo tiene su tiempo. ¿Sí? Todo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Tiempo de estar alegre, tiempo de estar triste. Tiempo de trabajar, tiempo de descansar. Esa es la soberanía de Dios. Dios tiene un propósito para nuestras pruebas y su restauración. Aunque a veces ese plan es diferente de lo que tú y yo esperamos, siempre, finalmente, Dios tiene una respuesta sabia para nuestras vidas. Concluyo diciendo lo siguiente: el libro de Job
nos ofrece una visión poderosa sobre cómo enfrentar el sufrimiento en la vida. Y te quiero decir, hermano, finalmente no es que nosotros hayamos elegido el tema, quien lo eligió fue Dios. Tal vez porque algunos de ustedes o están pasando por una situación difícil en su vida o porque la va a pasar. Así que en un mundo lleno de desafíos, incertidumbres y pruebas, la historia de Job nos recuerda que el sufrimiento es parte de la experiencia humana, pero eso no te va a definir como persona. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Así que la humildad, la fe y la confianza en la soberanía de Dios son clave para atravesar esos momentos difíciles, esos momentos oscuros que tú y yo en algún momento de nuestra vida vamos a pasar. Hoy en día muchas personas enfrentan pérdidas, enfrentan dificultades económicas y pueden sentirse tentadas a preguntarse: ¿por qué a mí? Y a lo mejor Dios te va a responder: ¿y por qué no a ti? Finalmente Él es Dios soberano. Así que la historia de Job nos enseña que no siempre recibimos respuestas directas, pero podemos estar seguros que Dios está presente en nuestras pruebas. Al final, Dios no solo restaura a Job, sino que lo lleva a una relación más profunda con Él. La aplicación de estas enseñanzas a nuestra vida nos lleva, queridos hermanos, a confiar en Dios, incluso cuando nuestras circunstancias sean inciertas. Y Dios nos recuerda que su sabiduría y propósito son mucho más grandes de lo que tú y yo podemos comprender. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre bendito, Señor, te alabamos y te glorificamos y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos entender ahora el sufrimiento a través de este maravilloso libro de Job. Y podemos entender, Padre, que a veces lo que nos pasa no puede ser a veces porque nosotros pecamos, sino simplemente es una prueba que tú estás poniendo. Ayúdanos, Padre, para que nuestra fe pueda ser probada aún en medio del fuego del sufrimiento, que cada uno de nosotros podamos comprender lo que tú quieres de nuestras vidas. Que podamos entender que tu sabiduría es infinita y que finalmente, Señor, nosotros como seres humanos somos seres limitados. Nuestro sufrimiento, Padre, a veces no tiene explicación, pero al final tú nos respondes, Señor, y tú restauras, porque eso es lo que tú has prometido para la vida de cada uno de tus hijos. Ayúdanos a poder mirarte, Señor, a través del sufrimiento. Que ese sufrimiento pueda ser una herramienta que tú utilices para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y que podamos entender cada uno de los que hoy hemos escuchado esta palabra, Señor, que aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, tú sigues estando presente con nosotros, Señor, para consolarnos, para fortalecernos y para permitirnos que podamos seguir adelante en medio de un mundo caído como en el que estamos viviendo. No permita, Señor, que la incertidumbre nos dé depresión por la situación que está pasando en nuestro país, sino por el contrario, Señor, que podamos entender que tú eres el soberano de todas las cosas. Así que te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por esta maravillosa enseñanza que tú pusiste el día de hoy para que nosotros podamos ser edificados como tus hijos. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén.